Que el Señor Jesucristo les bendiga. Este es el cuarto día ya del mes de julio. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no es cierto? Pero bueno, hay que darle nomás. Nosotros estamos en invierno, a pesar que hemos tenido unos días bastante cálidos y le damos gracias al Señor, pero al igual que usted, yo también extraño el agua. Por supuesto que el Señor nos dé agüita pronto. Pero, ¿sabe? Nosotros podemos hacer que el Señor se mueva a misericordia. ¿De qué manera? Orando. Pongámonos en oración, pongámonos en campaña de oración y digámosle al Señor, mándanos agüita, por favor, Señor. Estos son los meses que debe llover y no hemos tenido muy poca agua, hemos tenido poca. Te la agradecemos, pero te queremos agradecer más todavía. Danos más agüita, por favor, para los campos, para que se llenen los embalses por ahí, las represas, en fin, para que tengamos, para que no tengamos problemas en la estación que ya viene de primavera y principalmente de verano, ¿no es cierto? Acuérdese que estamos en una situación de sequía todavía y necesitamos agüita. Pero Dios tiene poder para abrir las llaves de los cielos y derramar agua hasta que sobreabunde sobre nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Oremos, busquemos al Señor, consagrémonos a Él y pidámosle, Señor, por favor, haz misericordia. Y te vas a dar cuenta que, como en otras ocasiones, Dios es fiel, Dios es bueno con nosotros. Tengo abierta la palabra del Señor en Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículos 11 al 17. Bajo el título El milagro de Naín. Dice así la palabra del Señor. Te la leo al pasar. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Esa es la lectura de la palabra del Señor. Mire, he estado pensando que al Señor como que no le gusta mucho dar los pésames en los velorios. Él no va a dar pésames. Se acercó, por ejemplo, a la tumba de Lázaro y lo llamó y le dijo, ven fuera y sal de ahí y se acaba. Con este muchacho pasa algo similar. No va donde la señora, donde la viuda, donde esta madre que está llorando, no va y le dice, ayudándole a sentir, señora, pucha, qué lástima, así es la vida, la muerte. No, simplemente se detiene todo el Señor, porque Él es soberano y hace lo que Él quiere. Camina sobre las aguas, resucita a los muertos, Él resucitó, traspasa las paredes como si no fuera nada, y tantas otras cosas. Qué grande es nuestro Dios, qué poderoso es nuestro Dios. Bueno, esta situación se da en un lugar, en una ciudad llamada Naín. En aquellos entonces se describe como un pueblo ubicado cerca de Nazaret, a unos 10 kilómetros más o menos al sureste. Creo que hoy día también hay un lugar llamado así, Naín. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que él va y al pasar por Naín, acontece después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, como siempre. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, obviamente acompañándole en el dolor y llorando también con aquella viuda. Cerca de la puerta de la ciudad, por lo general los cementerios están fuera de las ciudades, ¿no es cierto? Hoy, claro, por esta cosa de la explosión demográfica, prácticamente los cementerios van quedando en el centro y en el corazón de las ciudades. Pero bueno, el caso que ocurre acá, cerca de la puerta de la ciudad, cerca del cementerio podría ser, va este féretro, va esta procesión, van a enterrar a este muchacho, hijo único de su madre, la cual era viuda. ¡Wow!
y había con ella mucha gente de la ciudad. O sea, un dolor sobremanera sobre esta señora. Hace muy poco seguramente habían ido a enterrar a su esposo y hoy a su único hijo que le va quedando también lo va a sepultar. Entonces cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Quizá me llama la atención, porque la gente que estaba allí, porque también van muchos curiosos a la sepultura, a los entierros, miraron a este señor, miraron a Cristo, o para muchos que tal vez no lo conocían, miraron a este hombre y le dicen, no llore. Quizás muchos dijeron, qué imprudente, pero ¿cómo se le ocurre decir esto a este hombre, que no ve que esta mujer va a enterrar a su hijo, que no ve el dolor, que no ve el llanto, que no tiene corazón, no tiene sensibilidad? Tal vez pensaron así. Jesús no le dijo, ayudándole a sentir, señora, qué lástima, aquí tiene un pañuelo para que se seque sus lágrimas. Nada de eso, simplemente hay algo que es importante. Jesús se compadeció, grábate eso es clave. Jesús se compadeció. Y le dijo, no llores, pero todo no termina ahí, todo no acaba ahí, algo más viene. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron, asustados. Y le dijo al joven, joven, a ti te digo, con autoridad, levántate. Era Cristo que le estaba diciendo, levántate. Seguramente lo llevaban recostado a este muchacho, había muerto hacía poco, no lo velaban en las noches en las casas, porque esa casa se consideraba impura. Por lo tanto, la persona moría y pronto lo iban a enterrar. Entonces se acerca y toca al muchacho y le dice, levántate. Yo te digo, yo te ordeno, levántate. Bendito sea el Señor. Quizá tú te preguntes, ¿y en este tiempo puede pasar lo mismo? ¿La iglesia puede hacer lo mismo? Claro que puede. De hecho, se ha sabido. No es muy común ni constante esto que se resuciten los muertos, que los hijos de Dios vayamos a un velorio y resucite el muerto. No sucede. Pero yo he sabido de gente que sí ha resucitado muertos. En algunas ocasiones especiales. Bueno, Jesús dijo que mayores cosas haríamos si creyéramos en Él, mejor dicho, ¿no es cierto? Muchas cosas haríamos. A ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Qué diría aquel muchacho? ¿Qué hablaría? ¿Qué cosas diría? Si se fue al cielo ese muchacho, quizás diría, ¿por qué me trajeron de vuelta si estaba bien en el cielo? Pero ¿y si no fue así? ¿Y si ese muchacho no se fue al cielo, se fue al infierno? ¿Te das cuenta? ¿Qué comenzó a hablar? Y lo dio su madre. Ahí está. ¡Qué maravilloso! Y todos tuvieron miedo, y todos quedaron atónitos, todos quedaron perplejos por ver aquel acontecimiento. Me imagino que la gente del cementerio, los sepultureros, no se sintieron nada muy bien cuando aparecía Jesús, porque se acababan los velorios, se acababan los entierros, y no había más pega, y por ende no había más plata. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Qué poderoso es nuestro Señor! Y todos se maravillaron, todos se asustaron, todos tuvieron miedo. Y comienzan a decir un gran profeta y glorifican a Dios. ¿Te das cuenta? Levantan sus manos, dan gloria a Dios. Oye, ¿te diste cuenta qué maravilloso es nuestro Dios? Qué grande es el Señor, qué grande. Y dan la honra a Dios. Dios ha visitado a su pueblo con ese tremendo milagro. Y su fama se extiende por todas partes. Para este tiempo, ¿cuántas madres, cuántos padres sepultan a sus hijos que están esclavos de los vicios? ¿Cuántos hijos mueren a temprana edad? Yo he conocido muchachos jóvenes, drogadictos, muertos, asesinados. Han perdido la vida, otros en el alcoholismo, en otras situaciones. Otros porque los pillaron robando. El pecado está matando a mucha juventud. Muchas madres, muchos padres lloran por sus hijos muertos a temprana edad. Querido padre, querida madre, Jesucristo, el Evangelio es Jesucristo viniendo a tu casa. A lo mejor tú te identificas con tu hijo, con tu hija, con tus hijos, o tal vez con tu sobrino, o con tus nietos, o tal vez tu hijo te identificas con este mensaje con tu papá que falleció y joven tal vez
todavía en una situación que no debería haber muerto. Pero el Evangelio es Jesucristo viniendo a tu casa, viniendo a tu familia, diciéndote lo mismo. Mujer, no llores, todavía hay esperanza. Cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Te das cuenta? Mamá, papá, si tú ves a tus hijos que están muertos en delito y en pecado, porque la Biblia lo dice así, muertos en delito y en pecado, Efesios capítulo 2, desde el 1 en adelante, lee, allí dice, muertos en delito y en pecado. Y así está la humanidad. Entonces mucha gente llora a sus hijos. Y muchas mamás debieran llorar y pedirle a Dios que resucite a sus hijos que están muertos en el pecado, en los vicios, encadenados, atados, ligados fuertemente a las cosas de este mundo, a los apegos, a los afanes, a los vicios, al pecado, en definitiva, en el mundo. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué tienes que hacer? Créele al Señor, busca al Señor, entrega tu vida al Señor si aún no lo has hecho. Si todavía no te rindes a Cristo, si todavía no recibes a Jesús, recíbelo como Señor y Salvador. Y llora por tus hijos que están muertos, que van directo al infierno en esa condición. Llora por ellos. Jesús los va a resucitar, Jesús les va a dar nueva vida, los va a salvar. Mira, yo tengo un testimonio. Hace 36 años que Jesús se acercó a mi madre y le dijo, no llores, yo resucito a tu hijo. Era esclavo del pecado, de los vicios, del alcoholismo, de las drogas, del cigarro, de todo lo que había, de la marihuana, de las pastillas, de todo lo que había. No había esperanza para ese hijo, no había esperanza, pero aquella mamá persistió, aquella mamá lloró por ese hijo. Y lloraron también los que la acompañaban, que eran hermanos en la fe, y familia en la fe, y hermanos de ese joven en aquel entonces, 36 años atrás. Yo soy ese joven, yo fui ese joven que el Señor rescató de aquel mundo perdido en el que estaba. Jesús se acerca a mi madre y le dice, no llores, se compadeció de ella. Y también se quiere compadecer de ti si tú confías en el Señor y lloras ante el Señor y derramas tu alma ante el Señor y le dices, resucita a mi hijo, resucita a mi hija que está esclava, Señor, de la drogadicción, vive fuera de la casa, es flojo, es perezoso, es vago, ladrón, las tiene todas. Ten misericordia, sálvalos, perdónalos. Llora delante del Señor. Y el Señor, que tiene compasión, se detiene y te dice, no llores más, yo lo resucito, yo lo salvo a tu hijo. Pero ten confianza, mamá, papá, hermanos, hijos, padres, quienes quieran que sean los que me están escuchando, confíen en el Señor y Él hará. Dios te bendiga. Confianza en el Señor. Padre, gracias por permitirme predicar tu palabra. Que este mensaje cale profundamente y lleve mucha fe y mucha confianza al corazón de los amigos, de los hermanos que han oído esta tu palabra. Para la gloria de tu nombre, gracias Señor. Amén y amén. Chao.